Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Soy Javier Almendros y este es el podcast número 212 de este hueco que hoy habría sido para hablar del final de la pretemporada de New England si no hubiera sido por mi amigo Jack Jones. Hacíamos directo el viernes para hablar de todo lo sucedido en los entrenamientos, por cierto, haciendo un paréntesis. Directo me refiero a Twitch, por si no alguno que me estéis escuchando no me tenéis localizado, Almendros-NFL en Twitch. Es bastante irregular, normalmente lo que hago son previas, me conecto cuando hay alguna cosa, por ejemplo, draft el otro día con pretemporada, empezaremos con training camp, a ver si intentamos encontrar algo más regular durante la temporada, así que nada, apuntaros ahí y si tenéis algún Amazon Prime, no gastéis un duro, pero si tenéis algún Amazon Prime que no usáis, pues bienvenido sea, y lo mismo con el podcast, ya sabéis, likes, comentarios también son bienvenidos. Como os decía, el previo del viernes estuvimos hablando de todo lo sucedido en los entrenamientos de primavera, la adaptación de los rookies, qué estaba pasando con la parte ofensiva, cómo se parecía también que se dibujaba la defensa, sobre todo con la secundaria, y ahí decíamos que Jack Jones lo estaba haciendo bien, que era el cornerback 2, y que lo único que esperábamos es que no hiciera el imbécil. Bueno, pues más o menos cuando lo estábamos diciendo, no sé, media hora arriba, media hora abajo, porque cerramos directo sobre las 12:30, y lo acaban deteniendo, espero que ya lo supierais, pero bueno, si no, ya os lo cuento, lo detienen sobre las 11:30. Lo detienen porque lo único que se le ocurre es intentar entrar a la zona en la que ya entras el control de seguridad, con el equipaje de mano, parece ser, con 2 pistolas Glock o escondidas, porque se pensaba, se ve, que no le iban a pillar. Así que es detenido, llaman a la autoridad competente, es detenido en esa zona de seguridad intentando meter 2 pistolas, pero no solo eso, sino que es que no tenía licencia, llevaba munición. Parece ser también que hay un delito para cierto tipo de cargadores de mayor capacidad, que bueno, pues total, que al final tiene como 4 o 5 delitos, posesión de armas, munición, que las llevaba cargadas, y luego el dispositivo de alta capacidad, como 3 o 4 delitos y multiplicados por 2, porque llevaba 2 pistolas, ¿no? Ahora mismo está libre. Jack Jones tiene con una fianza salido por $50,000, pero tendrá que comparecer ante el juez probablemente durante esta semana. Los cargos de los que se le imputan van a estar o podrían estar, si le acaban declarando culpable, entre 2 y 10 años de cárcel. Y además, que es lo triste, es que tiene antecedentes. Recordando, si queréis, un poco la historia de este chaval, lo acaban echando de USC. El mismo día yo creo que probablemente lo echan porque ya había perdido por un tema además de notas, ¿no? Lo pillan también robando en una tienda de comida rápida, ¿no? Ahí sí que se declara culpable. Realmente, bueno, pues estaban haciendo, yo creo que el imbécil dos compañeros y él, pero bueno, lo pillan robando dentro de una cadena de comida rápida por la noche y es detenido y tiene antecedentes, ¿vale? Aquella vez solo sale con una multa, creo que económica, nada de cárcel, pero al tener ya antecedentes probablemente sea un agravante también en este caso. New England de momento no ha hecho nada, no ha movido fichas, solo ha sacado un comunicado y probablemente estará pendiente de encontrar, bueno, yo creo que de la comparecencia, ¿no? de esta semana frente al juez. Y además no tendríamos que olvidar que la NFL probablemente también le vaya a poner una sanción. Ya sabéis que comportamientos de este tipo, lo normal es que lo sancione y que lo dejen fuera, ¿no? Como os he dicho, es que ya viene de lejos, ¿no? Había tenido un problema con dos partidos de sanción al final
al final de la temporada, cuando estaba ya lesionado, teóricamente lo que ha trascendido es que por una falta de comunicación, ¿no? Que esos 2 últimos partidos ya no hacía falta que estuvieran las instalaciones o las debió abandonar, algo así. Bueno, pelillos a la mar, eso se había solventado públicamente, además, por los dos, tanto por Belichick como por Jack Jones, pero es verdad que, pues eso, que había perdido una beca en USC, que comete un delito, que tiene que ir a un ayuco para volver a reincorporarse, tira de él un antiguo entrenador que se lo lleva a Arizona State y allí al final acaba teóricamente recuperando su carrera. Yo no creo que al final lo seleccionamos en cuarta, probablemente, bueno, pues porque tenía este tipo de antecedentes y además para mí tampoco era un jugador, ¿no?, tan bueno cuando lo veías en vídeo, de lo que luego se vio el año pasado, que fue, yo creo, una de las sensaciones, ¿no?, del equipo. La pena es esa, ¿no?, que este chaval incluso había criticado a Ja Morant, que es un jugador de NBA, que le han pillado también con armas en 2 vídeos de Instagram, por si no lo conocías, bueno, pues también lo podéis buscar, y lo había criticado, que cómo narices hacía eso, y ahora él coge y destroza su carrera y probablemente también su vida por una chorrada, ¿no?, como es intentar pasar 2 armas a través de un control de seguridad, ¿no? Para mí es que no tiene sentido, ¿no? Entrando ya directamente en lo que es la parte que nos interesa, que es el equipo, ¿no?, y cómo queda. Evidentemente es un mal momento, ¿no?, para que suceda esto. Ya la agencia libre está más que superada, el draft está más que superado, se contaba con él, de hecho estaba entrenando como cornerback 2 y lo estaba haciendo bien, era una de las sensaciones de este training camp. Había relegado a Jalen Mills, que proyectaba el año pasado casi como cornerback 2, cuando ya Malcolm Butler empieza a fallar. Jalen Mills pasa a ser cornerback 1 y al final la realidad no es esa, la realidad es que Jonathan Jones le dan esa responsabilidad, pero con Jack Jones pisándole los talones, ¿no? Y que si no llega a ser porque se lesionó, probablemente habría sido cornerback 1 al finalizar la temporada. La titularidad para mí estaba asegurada, era cornerback 2, Cristian González, simplemente, claro, era el único que estaba un poco por encima de él. Recordar, bueno, que tampoco es un cornerback tampoco muy, muy alto y que nadie pensaba tampoco que podía llegar a este nivel. Marcus Jones por detrás. Y este planteamiento, que ya lo estuvimos hablando también en el directo, yo creo que liberaba a Jonathan Jones, porque yo creo que tiene la idea de aprovechar su velocidad en profundo, ¿no?, como safety. Y así lo están probando. Vimos incluso en el directo, que si no lo habéis visto, pues lo podéis buscar también en YouTube o lo podéis buscar en Twitch. Estuvimos hablando de una jugada de un vídeo de Gesicki, que está como safety profundo también. Todo esto yo creo que puede trastocar la situación de Jonathan Jones y probablemente cómo se gestionen los cornerbacks en este equipo durante esta temporada. Jonathan Jones yo creo que proyectaba como safety, o al menos que se le iba a usar de manera parcial, aunque yo creo que sí, que iba a ser más tiempo, yo creo, safety probablemente que cornerback, y ahora pues no tengo claro cuál va a ser esa situación, porque claro, Marcus Jones es tremendamente bajo. Entonces no sé si lo van a poner como cornerback 2 a Marcus Jones y devolver a Jonathan Jones al níquel, si van a promover a Jalen Mills como cornerback 2 y en cambio Marcus Jones irá como níquel, no lo sé. Ahí ahora ya se me abre otra de las incógnitas, ¿no? Había ciertas dudas, ya lo habíamos hablado, ¿no?, de cómo iban a solventar la salida de Devin McCourty, que se ha retirado y al final es un jugador que no puedes tampoco suplirlo fácilmente, pero bueno, parecía que como sistema íbamos a jugar con safety en profundo, probablemente con Jonathan Jones, intentar mantener un poco el esquema. Era mi impresión hasta ahora, porque estamos viendo y oyendo hablar mucho de Peppers, de Dagger, de Mapu, pero no lo estábamos oyendo tanto como safety profundo, ¿no? Bueno, tampoco yo creo que hay que sacar muchas conclusiones, pero bueno, con lo que habíamos visto ahora en verano era lo que parecía, ¿no?, que iba a ser Jonathan Jones el que estuviera en el fondo del campo, ¿no?, cubriendo esa secundaria.
Era además la secundaria para mí una fortaleza que no lo había sido el año pasado, que sufrimos muchísimo de lesiones, se nos cayó Malcolm Butler, todos los jugadores que trajimos de agencia libre también. Al final acabó jugando prácticamente Marcus Jones de cornerback 2, con el tamaño que tiene, que no pensábamos tampoco que fuera a salir mucho más allá de níquel. Jonathan Jones tuvo que hacer de cornerback 1, tirando muchísimo de gente como Sean Wade o como Miles Bryant, que no dan la talla, evidentemente. Tuvimos que jugar mucho más en zona de lo que cabía esperar. Bueno, pues todo eso, la recuperación de Jack Jones, segundo año de Jack Jones y Marcus Jones, la entrada de Cristian González, que además hacía correr un puesto y todo, digamos, era mucho más sencillo para los Jones y bueno, porque González iba a hacerse cargo de la posición 1, liberar también a Jonathan Jones. Bueno, pues todo eso probablemente ahora mismo se va a ver trastocado cuando sepamos esta semana, a lo largo de esta semana, lo que el juez pide para el amigo Jack Jones. Es una pena, como os he dicho, es un jugador de cuarta ronda en su segundo año, recién comenzado su segundo año, que probablemente, como os he dicho, va a jorobarse su proyección profesional y probablemente, que es más importante también, su vida, ¿no? Con unos años en la cárcel que lo dejen, pues probablemente fuera, ¿no? de una situación completamente idílica, ¿no? Que habría sido ganar millones, haber renovado dentro de 3 o 4 años, haber sido multimillonario y sin embargo, pues eso, es una auténtica pena como chavales jóvenes con 24 o 25 años que debe tener este chaval destruyen completamente su vida, una vida además que podría haber sido acomodada simplemente con estar tranquilo sin hacer el imbécil. Bueno, le deseamos lo mejor y que lo que le venga sea capaz de asumirlo de la mejor de las maneras posibles, pero probablemente tengamos que empezar a pensar en no contar con él para lo que queda no iba a decir de temporada, probablemente de carrera, ¿no? Futbolística. En el otro punto también hablábamos de DeAndre Hopkins. No ha sucedido nada durante todo este fin de semana, además el lunes es fiesta en Estados Unidos. O sea que hoy, a estas horas que estoy grabando, son las 10 de la noche del 18 de junio, domingo. Aquí en España aún, que yo haya visto, no se ha producido ninguna novedad con el tema de DeAndre Hopkins. Lo que sí que he estado viendo, por investigar un poco, es que parece, se ha filtrado, ¿no? Que podría estar buscando esos 15 millones, ¿no? Como Beckham. Yo entiendo, poniéndolo en el contexto de New England, que va a cobrar más que Juju Smith-Schuster. New England suele hacerlo así. Va por jerarquía, va por capacidad y por potencial y por lo que le vas a exigir a ese jugador. Si Juju va a estar entre los 8 y 9 millones, pues evidentemente DeAndre Hopkins saltará de los 10, evidentemente, y entre esos 10 y 15 millones probablemente es donde esté la discusión, que son muchos millones, ¿no? Yo entiendo que o bien New England no llegó a ofrecerle esos 15 millones, sino una cantidad que imagino estará entre 10 y 12, más incentivos de producción que le hagan llegar a lo mejor incluso a valores superiores a los 15, yo no lo descartaría, pero bueno, entiendo que no se ha llegado a los límites que DeAndre Hopkins quiere. Porque la otra opción, que sería pensar que DeAndre Hopkins está esperando, es verdad que no hay prisa, es verdad que no hay ninguna necesidad de correr hasta empezar training camp. Da igual firmar, ¿no? Y puedes esperar a una lesión, puedes esperar a 1000 cosas, ¿no? Que se puedan producir en estos próximos 30-35 días hasta que comience training camp, y eso se te abre un poquito en las posibilidades. Y evidentemente New England tampoco mañana va a tener 2 o 3 opciones que sean muy diferentes a la de DeAndre Hopkins o a ese mismo nivel. O sea que no hay ninguna prisa. Evidentemente ha escuchado la oferta de Titans, ha escuchado la oferta de New England, y la otra opción es esa, que está esperando que llegue algo que entiendo que deportivamente, porque entiendo que New England ha demostrado el suficiente interés y ha demostrado además que está apostando fuerte por él, como de la manera en la que creo que puede ofrecerle el mejor contrato, o al menos puede competir por darle el mejor contrato económicamente hablando. Pero evidentemente la oferta de New England, deportivamente hablando, todavía, aunque yo
luego hablaremos si queréis, pero soy bastante optimista este año y no llevaba siendo optimista probablemente desde hace 4 o 5 años con la plantilla en estos tiempos más o menos de mitad de junio. Así que yo entiendo que deportivamente DeAndre Hopkins no ve tan interesante esta oferta como puede haber otras de otros equipos que puedan estar más en disposición ahora mismo en el ideario de todo el mundo de poder ganar la Super Bowl durante este año, pero evidentemente creo que económicamente New England va a estar ahí y que no es tampoco deportivamente una mala oferta, al menos comparada con Titans, ¿no? Que es con el que parece que estamos compitiendo, pero claro, a lo mejor DeAndre Hopkins está esperando algo mucho mejor, ¿no? Mucho más allá de lo que New England le puede dar, ¿no? Hablaba antes de optimismo, ¿no? Os comentaba, ¿no? Cuando hace unos minutillos que estoy optimista. Lo de Jack Jones evidentemente trastoca, ¿no? Y creo que nos baja un peldaño en la secundaria. Pero creo que la defensa, y eso yo creo que es al final lo que... Porque no es solo que yo esté optimista, sino que encima yo veo a Belichick, le veo contento, le veo feliz, más allá de que haya cancelado el último entrenamiento, que lo hace siempre, ¿no? Que no es un signo tampoco que debamos darle mayor importancia al último entrenamiento obligatorio, que lo ha cancelado y lo suele hacer algún tipo de actividad grupal. Evidentemente yo creo que la defensa, la línea defensiva, tiene una versatilidad y tiene una capacidad ahora mismo de pass rush, liderada para mí por Judon y Uche, pero con un Barmore que recuperado yo creo que puede empezar a producir lo que todos esperamos, ¿no? Después de la lesión del año pasado y el primer año un poco más al tran-tran, ¿no? Aprendiendo. Tenemos, yo creo, ese pass rush, lo demostramos el año pasado, yo creo que se puede ir a mejor todavía, o al menos estar a ese mismo nivel del año pasado. Dependerá mucho de qué nos pueda aportar gente extra. Evidentemente, yo creo que la producción de Judon y de Uche sabemos que va a estar ahí, por arriba o por abajo, pero en cifras más o menos similares, pero luego entrará Barmore, entrará Dietrich Wise, entrará, esperemos también, Keyon White, y todo eso yo creo que va a fortalecer muchísimo, ¿no? La defensa, partiendo además de la base de que la secundaria había pegado un salto hacia adelante tremendo, ¿no? Parecía solventado con Jonathan Jones la parte de safety, y luego se estaba hablando maravillas, ¿no? De Dagger, de Mapu, de Peppers, ¿no? Es toda esa parte de linebackers, safeties, de híbridos al lado de Bentley y de Tabay, estaba tremendamente positivo, ¿no? Y era una de las cosas que más estaban destacando, ¿no? Todos los insiders y los periodistas, ¿no? Que siguen al equipo. Por lo tanto, Belichick, que si está contento, era por la defensa, clarísimamente, y porque además se había podido empezar a olvidar del ataque para centrarse en la defensa. La secundaria había ganado muchísimos enteros con la adición de Cristian González, porque al final tenías un cornerback 1, te iba a permitir jugar mucho más al hombre y luego iba a facilitar mucho más la vida a los que sufrieron, ¿no? Estar por encima de su nivel el año pasado, Jonathan Jones, los tres Jones, ¿no? Jack, Jonathan y Marcus Jones. Ahora con Jack fuera, o asumiendo que va a estar fuera, pues evidentemente hemos caído un puntito, pero bueno, yo creo que sigue siendo una grandísima defensa, una defensa que normalmente hay defensas buenas en el pass rush o hay defensas muy buenas en la secundaria, no sueles encontrar una defensa que pueda ser buena en ambas situaciones, y sin embargo la tenemos. Aquí yo creo que New England podría dar el paso de tener una defensa que es no excepcional en el pass rush, no excepcional en la secundaria, pero que en conjunto yo creo que puede ser top 5 porque es buena y porque tiene capacidad y talento en todas las posiciones, ¿no? La duda a lo mejor puede ser, evidentemente, si hay lesiones, porque hay situaciones en las que no hay esa profundidad, la parte propia de cornerback o la parte propia de linebacker, más allá de Bentley, también hay ciertas dudas, pero tenemos safeties, tenemos ciertos jugadores de secundaria, yo creo, bastante interesantes, y el pass rush con el mismo talento que tuvimos el año pasado, ¿no? Y eso ganando también mucho más que vamos a ganar con el tema de la secundaria, dando más tiempo, ¿no? A la línea para poder llegar al quarterback rival. Por lo tanto, soy tremendamente positivo porque creo que la defensa ha mejorado y creo que la defensa va a ser infinitamente
Infinitamente es mucho decir, porque ganó partidos, pero mucho mejor que fue el año pasado. Y además en el ataque, simplemente por sistema, por involucración de los jugadores, por tener un proyecto y por tener un entrenador también de línea, que construya la línea, que fue también uno de nuestros talones de Aquiles, creo que el ataque también va a funcionar en cierta manera y se ha visto, ¿no? De momento, por todas estas cosas, aunque creo que hay puntos que me preocupan, como la profundidad de la OL o la parte de tight end, que es tremendamente corta y que además no tenemos a un tight end puro bloqueador para mejorar el juego de la carrera, yo creo que por eso todo esto que os estoy diciendo para mí me hace ser tremendamente optimista. Yo creo que vamos a ser un equipo competitivo, vamos a ser un equipo que no le vamos a perder la cara al partido nunca y que vamos a estar tanto defensivamente como ofensivamente metidos y compitiendo con cualquiera. Luego ya veremos, no es sencillo, no es fácil, evidentemente, en la división en la que estamos, andar compitiendo y mucho menos con los equipazos con los que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Empezando primero por Filadelfia, ¿no? Que es el actual subcampeón, ¿no? Y que ha perdido con Kansas la Super Bowl, que empezaremos por ahí, y luego los rivales divisionales, evidentemente, ¿no? Tenemos muy pocos partidos que sobre el papel ahora mismo vayan a ser un paseo. Vamos a ir dándole una vuelta a todo lo que ha pasado en ciertas posiciones en todo este training camp, ¿no? La parte de running back con James Robinson, que era teóricamente la persona llamada a suplir la baja de Damian Harris, que es firmado finalmente por Buffalo. Yo creo que más por un tema de lesiones que por otra cosa, porque se ha perdido muchísimo tiempo y ya sabéis que Belichick lo que busca es que se pueda depender mucho de los jugadores, que no estén lesionados, que no fallen, y yo creo que por eso lo intentan cambiar por un low cost, ¿no? Como fue James Robinson, un jugador de una temporada de undrafted de más de 1000 yardas, un pedazo de jugador, y que la segunda se rompe el Aquiles y que no ha sido de nuevo jugador de fútbol americano, ¿no? Es cortado por New England y probablemente sea complicado que vuelva a jugar al fútbol. Yo creo que esa lesión de Aquiles y mucho más para un running back es probablemente la sentencia, ¿no? Para su carrera profesional. Y esto muchos de vosotros pensáis que con Ramondre Stevenson, Pierre Strong y Kevin Harris es demasiado corto. Y yo lo que os digo es que ese era el núcleo, ¿no? James Robinson iba a ser el cuarto. Los tres que os he dicho eran los running backs seguro que iban a estar. Normalmente New England iba con 3 running backs más Bolden o 4 más el fullback cuando llevábamos fullback, porque Bolden era más un jugador de equipos especiales. Pues es más o menos donde estamos, en 3. Y luego no desdeñéis que Ty Montgomery, aunque está entrenando como receptor, puede ser parte de como una especie de swing, ¿no? De jugador en lo que vas a poder usar en equipos especiales, porque es un especialista en equipos especiales. Ty Montgomery lo vas a poder usar también, y más en las formaciones que le gusta a O'Brien, abrirlo como receptor, aunque lo saques de running back, o al revés, sacarlo de running back, de receptor, y ponerlo como running back, dependiendo, que es evidentemente un jugador que puede aportar muchísimo en ese buscar el mismatch que siempre intenta usar el amigo Bill O'Brien. Y luego J.J. Taylor. J.J. Taylor está ahí, no es alguien que haya acabado de cuajar, pero ha tenido partidos como titular por delante de Pierre Strong y Kevin Harris el año pasado, cuando ambos dos estaban ahí un poquito más como rookies todavía y los tenían ahí un poquito perdidos. O sea que no desdeñéis, que yo creo que tenemos profundidad más que de sobra. Otra cosa es que evidentemente estamos ahí a una lesión, ¿no? De estar cortos y de tener un problema. Pero si no hay problemas de lesión con Ramondre Stevenson, Pierre Strong y Kevin Harris, ahí está el núcleo, ¿no? Y luego, bueno, pues dependerá de lo que pueda pasar. Pero bueno, no hay que olvidar que Ty Montgomery está entrenando con los titulares, con la parte de receptores además, y que probablemente, si no pasa nada y está sano y físicamente no tiene ningún problema, va a ser también parte del roster. Yo no tengo ninguna duda. ¿Quiénes quedan libres? Pues lo que queda libre ahora mismo son todos running backs con más o menos nombre, pero la mayoría
con más de 27 años. Yo creo que el más joven que queda libre ahora mismo es James Robinson, ¿no? En sí. Es cierto que está Dalvin Cook, es cierto que está Zeke Elliott, y es cierto que está Fournette. Hay jugadores todavía por ahí que pueden ser, ¿no? De estar ahí en el imaginario, ¿no? Del aficionado. Yo no veo pagando a Dalvin Cook, no veo tampoco trayendo tampoco a un Zeke Elliott. Lo de Fournette puede ser, porque bueno, se le ha usado y se le usó mucho, ¿no? En Tampa como jugador de tercer down y saliendo a recibir, también en espacios, ¿no? Para conseguir yardas after catch, screens, etcétera. Puede ser, no lo descarto. Ya estuvo probando incluso antes de ir a Tampa, o sea que puede haber cierto interés, pero yo ahora mismo hoy apostaría más por una firma de un running back completamente desconocido, undrafted, que ande por ahí, que firmemos alguno de estos nombres, porque al final va a venir a competir por una posición que yo creo que tiene ganada y más que asegurada Ramondre Stevenson, ¿no? Entonces, venir a ser reserva, a conseguir snaps, bueno, pues no lo sé, ¿no? Y no lo sé. Sinceramente yo creo que si no hay lesiones, el núcleo son los 3 que os he dicho y que no va a venir nadie de renombre, desde mi punto de vista. Vamos, si queréis, a la línea, que es lo que más me preocupa. Trent Brown llega tarde, el primer día de entrenamiento lunes, parece ser que porque hay un vuelo que se le cancela por una tormenta de granizo, pero es verdad que el propio Scarnecchia, en declaraciones a una radio local, dice que hay que involucrarlo, que hay que trabajar con él, que hay que recordarle que tiene que estar al nivel de sus compañeros y que cuando está a tope, evidentemente es un tío excepcional, pero es un tío que tienes que estar encima de él y recordarle, pegarle lo que yo le entendí entre líneas, porque es un tío bastante educado hablando, que le tienes que pegar 3 voces cada cierto tiempo para que vuelva a su sitio. La baja de Trent Brown o la ausencia de Trent Brown más la de Riley Reef, que tampoco estuvo, con ciertos problemas también con McDermott, que falla, que lo ponen a dar vueltas, etcétera, hizo que al final la línea, con la ausencia de Onwenu, con la ausencia de Trent Brown, con la ausencia de Riley Reef, acabáramos viendo pues eso, un nuevo Calvin Anderson que no ha demostrado tampoco nada en Denver, que bueno, que sí que ha sido titular, pero que tampoco ha sido un jugador excepcional como left tackle. Sí que tenemos los 2 titulares en la parte izquierda y el center, y luego rotación en toda la parte derecha. Hemos visto a McDermott, hemos visto a Cody Shaw también por ahí, hemos visto pasar a muchísimos jugadores, ¿no? Y no hay tampoco no hay nada seguro de ahí detrás, ¿no? Ese es el problema. McDermott probablemente con lo que vimos el año pasado, pero no ha acabado de estar al mismo nivel, parece ser, en estos training camp. Y eso nos da dudas, ¿no? Y nos genera dudas porque hace correr un poco también, la falta de Trent Brown yo creo que hace correr lista y baja mucho el nivel. Al menos hay dudas, ¿no? En cuanto a la seguridad, ¿no? Del desempeño de la línea. Yo, para mí, es verdad que hay que confiar en Adrian Clem, pero creo que es un poco duro ahora mismo la situación, o al menos el riesgo, ¿no? El riesgo está ahí y el riesgo está claro. Se han ido probando cosas, con Onwenu lesionado ha entrado Bill Murray, se ha probado también a Jake Andrews, que Bill Murray, recordaréis, es un undrafted que vino como defensive line, lo reconvierten el año pasado. Bueno, se tienen ciertas esperanzas, vamos a ver. Y es curioso que le han dado más snaps que a otros, ¿no? Como puede ser Antonio Maffey o los propios rookies, básicamente, ¿no? Jake Andrews, que venía como center, también se le ha dado algún snap como guard derecho. Se está probando absolutamente de todo y es la época, ¿no? Para probar y ver. Pero bueno, es lo que os he dicho. Cody Shaw también lo están probando en la parte de right tackle cuando McDermott pues está comete errores y lo ponen a correr, ¿no? La vuelta de castigo, digamos. El problema aquí es el que os digo, ¿no? Tenemos, es verdad, la parte izquierda más o menos segura. Hay que involucrar a Trent Brown y entiendo que se estará trabajando con él para que se centre, para que se involucre. Además, yo creo que es año de contrato. Sinceramente, yo esperaba otro comportamiento
de él porque se le acaba también el contrato, si no recuerdo mal, o podría además ser cortado sin ninguna, yo creo, con muy pocas limitaciones, si no recuerdo mal. Y eso me hacía estar más tranquilo, ¿no? En la parte de Trent Brown tenía más dudas, ¿no? Si Calvin Anderson o Riley Reef podrían ser realmente estar al nivel y ser titulares. Vamos a ver. Evidentemente Riley Reef es un pedazo de tackle, lo que pasa es que tiene ya unos años y es solo cuestión de ver si es capaz de mantenerse sano y de si físicamente puede seguir rindiendo al mismo nivel que ha rendido durante su carrera. Y a partir de ahí son todo incógnitas. Cody Shaw o McDermott podrían aguantar como right tackle titular. Cómo estará Onwenu, que lleva parado con su tobillo prácticamente desde que terminó la temporada. Bueno, pues todo ese tipo de dudas con la de Trent Brown. Tenemos 3 posiciones ahora mismo con incógnita. Estoy convencido que para eso se trae a un tío como Adrian Clem y que es el que va a trabajar y tiene que trabajar la línea, pero comprender, ¿no?, que es para mí la offensive line es uno de los puntos débiles, ¿no? Y mucho más cuando además no tenemos un tight end bloqueador, que ya lo uno con la parte de la línea. Hunter Henry y Gesicki. A partir de ahí, la nada. Hemos traído a Fischner, que fue cortado y que, bueno, podía, después de la salida de John Smith, haber sido el número 1 en Tennessee. Y sin embargo, bueno, pues no dejó de ser absolutamente un jugador irrelevante. Y luego tenemos a Undrafted, tenemos a Scotty Washington del año pasado, tenemos para mí mucha indefinición, ¿no?, en la posición, ¿no? Salvo que cuaje el Undrafted Lumpkin que os dije por el tema bloqueador. Ni Hunter Henry es un gran bloqueador, ni evidentemente Gesicki, que se le está haciendo trabajar más con los receptores que en sí, con los tight ends, espero nada bloqueando. Y eso me preocupa para el juego de carrera. Evidentemente también podemos hacer formaciones abiertas y jugar en 5 contra 5, ¿no?, y no necesitar un tight end. No lo sé, pero me preocupa el desarrollo de la línea o que empecemos con la línea demasiado inmadura. Ya sabéis que hace 2 años, por ejemplo, tuvimos ahí un problema en la protección con la línea. El año pasado también. Hasta que acaba asentándose se sufre muchísimo y se pierden partidos porque el ataque no es capaz de carburar, porque la línea no protege lo suficiente. Aparte, bueno, pues los golpeos y las lesiones, ¿no?, de Mac Jones, evidentemente. El juego de carrera para mí es fundamental para dar también un poco de agilidad al ataque, que el año pasado yo creo que lo perdimos porque nos tenían ya cogida la medida y no éramos tampoco capaces de tener muchas soluciones, ni la outside zone, ni absolutamente nada, y corrimos pues menos de lo que deberíamos o habríamos debido, y eso también le va a dar también más inconvenientes al juego de ataque de Bill O'Brien, que también está probando cosas como el play action, ¿no?, que probablemente también el juego de carrera lo va a dar. Entonces necesitamos centrar la línea y para mí necesitamos un tight end bloqueador y no sé dónde lo van a buscar. Sinceramente no, ahí no entiendo cuál ha sido el plan, ¿no?, y mucho menos en un draft que eminentemente venía fuerte, ¿no?, a nivel de tight ends y bueno, pues sorprendentemente no hemos seleccionado ninguno, ni siquiera en draft, ¿no? A mí ahí me choca, no sé cuál es la idea, el plan de cómo correr sin un tight end que sea bloqueador, o esperan sacar máximo rendimiento de un Hunter Henry que, bueno, pues que es aseadito en el mejor de los casos en ese aspecto. Bueno, vamos a ver, ¿no? Recopilando también en la parte de receptores, Juju Smith ausente por lesión, ha sido un problema, incluyendo Tyquan Thornton, con lo cual teóricamente debería haber habido más oportunidades para segundones, ¿no? Si lo recordáis, de hecho, el año pasado fue Trent Nixon, ¿no?, el que parecía que iba a conseguir mucho más porque, bueno, pues que había lesiones y estaba trabajando Trent Nixon mucho más. Sin embargo, este año ni Kayshon Boutte, ni, por ejemplo, como os he dicho, Trent Nixon, nadie de todo, ni Riley Reef, Riley Webb, creo que es, o que es otro de los receptores que está ahí desde el año pasado, ahí sostenido, que fue cortado, practice squad, etcétera. Ninguno de todos ellos está saliendo ahí del cascarón y demostrando nada, ¿no? De hecho, la confianza máxima en alguien que pueda sorprender, para mí es el único, puede ser Tyquan Thornton, ¿no?, segundo año,
y que, bueno, pues que haya aprendido y que dé ese salto de calidad. Y que, digamos que es el único que yo espero, o el único que todavía me cabe esperanzas, mejor dicho, de que puede dar el salto y convertirse en un grandísimo jugador. No creo ni que Devante Parker ni que Kendrick Bourne o Juju Smith-Schuster de repente se conviertan en alguien más allá de lo que ya hemos visto, ¿no? Simplemente, no digo que sea nada bueno ni nada malo. La otra posible sorpresa, que habría sido Kayshon Boutte, es al revés. Lo que está trascendiendo es lo contrario, ¿no? Está frustrado, no está funcionando, está teniendo problemas, no le están dando snaps, un poco la situación alguna parte de la situación que se vivió el año pasado en el LSU, con lo cual muchísimas dudas también en cuanto a Kayshon Boutte y cómo intentan recuperarlo, ¿no? Como futbolista, que creo que hay que empezar a pensar más en ello. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? A Ty Montgomery, como os he dicho, trabajando con los receptores y teniendo balones, snaps de calidad, y que evidentemente con la salida de James Robinson para mí es un fijo ahora mismo por su versatilidad, pero también funcionando como running back. Y los únicos dos tapados y que están teniendo también más oportunidades, por ejemplo, evidentemente de Mario Douglas, que ya lo dijimos, como retornador. Yo creo que puede tener una oportunidad de entrar ahí como posible retornador, sí que está teniendo snaps. Y luego Malik Cunningham, el quarterback corredor de Louisville, el seguidor que ha batido ciertos récords de Lamar Jackson en Louisville, y que en New England han preferido o están pensando ponerle como receptor, aparte de como quarterback. No le están dando snaps dentro del entrenamiento, sí que le dan, pues después del entrenamiento le dan algún snap como quarterback, pero durante el trabajo propio de la plantilla lo que está es entrenando con el grupo de receptores, ¿no? Y yo que pensaba que eso podía ser un problema, pues yo creía que él quería ser quarterback, sin embargo está asumiéndolo y de una manera positiva, con lo cual, bueno, pues parece ser, ¿no? Que es una de las opciones que él ha asumido como buenas y como positivas, por lo tanto es un tío involucrado, no está en contra, ¿no? Digamos, de que lo prueben como receptor. Así que, más allá de Devante Parker, Juju Smith-Schuster, Tyquan Thornton y Kendrick Bourne, después de estos cuatro, ahora mismo está todo absolutamente abierto. Y si nadie lo hace bien, pues probablemente sea Ty Montgomery el que tenga ahí esa posición. Y si no, Ty Montgomery ocupará su plaza de running back y ya está, ¿no? Con lo cual queda ahí un poco también la incógnita, porque nadie está emergiendo. Aquellos que se están jugando las castañas, ¿no? Como Trey Nixon, por ejemplo, o los rookies, tampoco están saliendo sorpresas de momento, ¿no? En estos entrenamientos de primavera, que también habría que ponerlos en contexto, ya os digo, igual que el año pasado con Trey Nixon, que al final están jugando en pantalones cortos y prácticamente a media velocidad, ¿no? Simplemente llevan el casco por precaución. Otra de las noticias destacadas de este training camp es el holdout de Lawrence Guy, ¿no? Un veterano de 33 años que evidentemente se debe sentir infravalorado después de firmar un contrato hace 2, que básicamente le da 3 millones y pico, ¿no? Comparado con lo que están ganando Dietrich Wise o Gotcho, que son con los que él se comparará probablemente por número de snaps en el equipo, pues probablemente se siente poco valorado, ¿no? O que tiene un contrato demasiado bajo, ¿no? La realidad es que tiene 33 años, que hay profundidad con Carl Davis, con Equale, con Barmore, con Keyon White, con Wise, que evidentemente en algún caso no pueden cumplir la función, porque Lawrence Guy yo creo que ha sido un grandísimo jugador de New England, pero no sé hasta dónde puede llegar esto, ¿no? No sé qué leverage tiene y qué capacidad tiene de influenciar al equipo un jugador con 33 años y que es un defensive tackle que ya está en el final de su carrera, ¿no? Y que además cortarlo no supondría dejar ninguna cantidad de dinero muerto, más que allá de $250,000, ¿no? Que sería probablemente una de las opciones. Bueno, pues si no quieres jugar ahí te quedas y búscate un contrato que tú consideres que sea mejor, ¿no? Es para mí una situación además sorprendente, porque Lawrence Guy ha estado muy metido con el Walter Payton, ha sido parte en cuanto a involucración con la zona, etcétera, ¿no? Entonces yo al menos me ha pillado por sorpresa, no me lo
no me lo esperaba, con lo cual me deja ahí un poco en la duda, pero bueno, no me preocupa tanto como por ejemplo lo de Jack Jones, ¿no? Aunque Lawrence Guy también vaya a ser en cierta manera titular o tener una cantidad de snaps muy considerable, ¿no? Comparada con lo que podríamos tener con Jack Jones, yo creo que puede ser ese mismo. Bueno, probablemente haya más rotación en la defensive line que en un cornerback, pero creo que a nivel de importancia puede ser tan importante, pero hay jugadores que pueden suplirle, que lo harán mejor o peor que él, dependiendo del sistema y dependiendo del esquema que se juegue en cada snap, pero me preocupa menos, ¿no? Creo que, como os he dicho, Cal Davis, incluso Barmore al lado de Godchaux, si tiene más capacidad de contra la carrera, pues puede ser perfecto y ya está. Y no creo que haya mayor problema, ¿no? Me sorprende, ¿no? Me sorprende porque creo que Lawrence Guy no tiene... Evidentemente puede tener razón, porque es un contrato muy por debajo de lo firmado, ya os he dicho, ¿no? Por Godchaux y por Dietrich Wise. Con posiciones, la de Godchaux a lo mejor puede ser menos, pero bueno, puede ser contratos más o menos por posición similares y evidentemente está cobrando menos de la mitad, ¿no? que ellos dos. Entonces, bueno, puede haber cierto sentido, pero no sé hasta qué punto tú puedes conseguir algo, ¿no? Dada tu valía, que tampoco eres un jugador excepcional, y dada tu edad, y que tienes además compañeros que pueden suplirte, ¿no? No lo sé, me ha sorprendido, pero bueno, habrá que ir siguiéndole, ¿no? Yo quiero que vuelva, evidentemente, es un jugador al que se le tiene cariño, ya os digo, tiene además una parte muy importante de comportamiento hacia la comunidad, y bueno, pues ha estado ahí, ¿no? Como parte de Walter Payton, ¿no? Como candidato de la parte de New England, y bueno, es un poco triste, la verdad, que se dé esta situación, pero bueno, al final tiene que defender sus intereses y me parece más que correcto, pero bueno, no lo sé. Seguiremos viéndolo, a ver cómo evoluciona. Y la tercera pata, que hemos hablado de la defensa, estamos hablando del ataque, pero yo no quería cerrar el tema hoy, cerrar este podcast sin hablar de equipos especiales. Hay un montón de jugadores, ya ha empezado el año pasado con Marcus Mitchell, Brendan Scholler, pero hay una inversión grande este año con los dos jugadores de últimos seleccionados en séptima ronda, cornerbacks, que evidentemente su posibilidad de entrar sobre el papel en el equipo va a ser a través de equipos especiales. Gente como Jordan Haley, linebacker de Appalachian State también, como undrafted, y luego que la realidad y lo que está trascendiendo y lo que parece es que realmente el coordinador de equipos especiales parece Joe Judge y no Cam Akers, ¿no? Sino el contrario, ¿no? Cam Akers parece el asistente de Joe Judge. Entonces es evidente que hay una inversión por encima, además de kicker y de punter, que son otras dos de las posiciones que se han invertido, ¿no? en el draft. Entonces vamos a tener una competencia, vamos a tener una mejoría. Como os he dicho, está Jordan Haley, tenemos a los jugadores del año pasado, 2 drafteados este año además. La competencia de kicker, que Nick Foles lo ha aceptado con bastante, yo creo, filosofía, ¿no? Diciendo que él compite aunque sea consigo mismo cada año y que se fuerza. Bueno, eso al final es de cara a la galería, pero sí que es verdad que tendrá que ganarse el puesto el rookie Chad Ryland, que Nick Foles se ha perdido de nuevo entrenamientos, que solo ha podido estar al final en los entrenamientos obligatorios. Bueno, pues es lo que tiene, ¿no? Tiene problemas físicos y tiene que limitar su carga de trabajo. Pero no solo en la parte de kicker, que era obvia, sino en la parte de punter también ha emergido, ¿no? Corliss Waitman, el ex punter de Pittsburgh y de Denver, que fichamos en la agencia libre para cubrir por si acaso, y que no lo ha hecho nada mal en el training camp. Ha aprovechado los tiempos que le ha dado el rookie, ¿no? Bryce Baringer esté lesionado al menos limitado, ¿no? Para entrenar. Lo ha aprovechado y la gente que ha estado allí, que incluso te mide, ¿no? El tiempo que está el balón en el aire, dice que es más que aceptable ahora mismo. Entonces yo creo que va a haber pelea. Son 2 rookies al final que tienen que, como dice Belichick, ¿no? Navegar contra corriente y en aguas difíciles, ¿no? El primer año es complicado para todos, para un rookie mucho más, y van a tener competencia, ¿no? Tanto el kicker como el punter. No vamos a quedarnos en una situación como la del año pasado, en la que, bueno, pues que yo creo que por equipos especiales perdimos algún partido que otro. Va a haber competencia
va a haber pelea y por lo tanto el que emerja y el que quede libre de esa pelea y el que salga ganador será mejor y será mejor que el año pasado. Así que me encanta que vayamos a generar esa competencia y me encanta que hayamos invertido en equipos especiales porque eran uno de nuestros fuertes, era algo que nos daba solo alegrías de vez en cuando y que el año pasado yo creo que nos dio más que un sinsabor y creo que no podemos permitirnos con un equipo que ya no es tan dominante perder partidos por una acción de equipos especiales o dos, ¿no? Como nos pasó con Buffalo, ¿no? Así que bueno, me encanta que hayamos al final trabajado todas las debilidades que teníamos, aunque yo creo que todavía, como os he dicho, en alguna parte del ataque estamos un pelo cortos. Pero bueno, vamos a ver que todavía queda tiempo. Como resumen y como cierre, queda por ver cuál pueden ser las apuestas de Undrafted que haga el roster, ¿no? Todos los años, el primer partido hay un Undrafted que está en el roster y que participa en ese partido. Que está en el roster, porque yo creo que participa no estoy del todo seguro, sí, porque al final pueden ser los inactivos de esa semana. Pero llevamos ya como 17, 16, 18 años por ahí, de manera ininterrumpida que un Undrafted hace plantilla. Este año estaba complicado porque solo habíamos traído 3 o 4, el hermano de Tabá y poco más, pero no tenemos ahora mismo que olvidar más allá de lo que ya os había dicho, ¿no? Malik Cunningham, os lo he repetido, que está entrenando como receptor. Johnny Lumpkin, el tight end que os hablé también, que es un buen bloqueador y que podría hacer las funciones y entrar en el equipo como tercer tight end, absorbiendo las funciones como bloqueador, que ya lo habíamos hablado en la parte de Undrafted. Y a estos dos creo que tenemos que no perder de vista a Jordan Haley. También os hemos hablado de él. 5 años en Appalachian State como linebacker. Es un linebacker reserva que no tenía ningún tipo de opción de entrar en el draft. Que de hecho entró en el transfer portal para buscar un equipo que le diera mayor número de snaps después de 5 años en Appalachian State. Sin conseguir siquiera continuar su carrera en college. Y solo la llamada de Cam Akers, que se fijó en él y que ya hemos hablado yo creo que de él, que es un jugador excepcional, ¿no? En la parte de equipos especiales, que puede jugar en absolutamente todas las fases de equipos especiales diferentes y que se ha comido todos los snaps de equipos especiales de Appalachian State y que además, no solo eso, que ya lo habíamos comentado, sino que día tras día ha estado pegado a Matthew Slater en los entrenamientos, aprendiendo y trabajando con él y probablemente viendo si realmente tiene esa capacidad, ¿no? De hacer plantilla por la parte de equipos especiales. Así que apuntaros ese nombre, Jordan Haley, con Matthew Slater de la mano, puede ser, ¿no? Uno de los jugadores sorpresa que entre en el 53 y que mantenga, ¿no? Esa bonita racha, ¿no? De tener un undrafted en la plantilla. Así que nada, con esto vamos a cerrar la pretemporada. En las próximas semanas tendremos podcast, por supuesto, salvo que pase alguna cosa o que justo no pueda. Voy a estar también de vacaciones alguna de esas semanas, etcétera, pero vamos, habrá podcast. Pero bueno, intentaremos hacerlo de otro tipo de contenido y no tan centrado en el equipo y en la plantilla y en lo que está sucediendo en la actualidad, sino pues en en temas que evidentemente tengo ahí pendientes de contaros, históricos, o con personas con las que quiero hablar y que yo creo que es la época, ¿no? de hablar con ellas. Así que nada, vamos a seguir escuchándonos, al menos esa es mi intención. Y nada, así que aprovechar este último podcast de actualidad, porque en 35 días lo único que vamos a tener es actualidad y actualidad. Así que nada, chicos, hasta la semana que viene. Mil colores de las flores a mi alrededor. Las semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan gran molestia. Naturaleza. Y en el metro, menudo aprieto, hay una cabra en el vagón que desprende un aroma como el de una persona.
El paisaje, las montañas que me inducen tranquilidad. Mis problemas no me acechan al respirar. Con el suelo pedregoso me resbalo al caminar. He acabado aquí en urgencias. Naturaleza, naturaleza, qué impactante. Ver a un rumiante devorar con gran devoción los jardines del parque, decorados con arte, cariño y dedicación. El sonido de las olas en la playa al descansar describen en un poema mi felicidad. Las diversas